Vamos al contrainterrogatorio. Lo que todo el mundo sospechaba, por lo visto, está por confirmarse como un hecho repetido. Sospechan que Michael Cohen ha mentido nuevamente bajo juramento. Mentir bajo juramento se traduce en perjurio. Este hombre ya ha cometido perjurio antes. Por su condición de mentiroso titular, este hombre ya ha pagado condenas en la cárcel. Lo impensable sigue siendo que este hombre sea un testigo estrella de la fiscalía. Lo impensable sigue siendo poder determinar qué es lo que piensa el jurado que está juzgando estas vistas largas contra Trump en Manhattan. Este hombre, que es un loco, también un descarado, un mitómano y un mentiroso, ahora dice que las grabaciones que hizo de su entonces cliente Trump no eran para perjudicar a Trump. Eso fue lo que respondió en el contrainterrogatorio. Yo te recuerdo a ti que esa sala menguada y antigua del Tribunal de Manhattan, donde a juzgar por la tecnología, los audífonos y los cables parecen de la década del 90, quizás del 80, cuando teníamos aquellas reproductoras de compacto que había que sacar uno y poner lo que parecía como una tostadora de pan, ¿se acuerdan? Ya nadie se acuerda de eso, la gente dice que horrible. Bueno, así era. Y matábamos por andar con aquello amarrado al cuerpo, con aquella cablería, que parecíamos un terrorista de Hamás que iba a detonar una bomba envuelto en cables. Así andábamos, con los bolsillos llenos de discos quemados en su mayoría y piratas. Saltaban, a veces no los leía. El que tenía una reproductora que solo leía discos originales estaba condenado a ir a la bancarrota porque los discos eran muy caros. Ese es el ambiente tecnológico de la sala de Manhattan. Michael Cohen entregó grabaciones que le hizo al candidato Trump en el momento en el que trabajaban juntos, sin su consentimiento, intentando usarlas para darle fuerza en los argumentos desde la fiscalía al jurado de que en verdad Trump sí había pedido, Trump sí sabía de los pagos inadecuados por los cuales se está juzgando. Como ha pasado con frecuencia, el tiro le salió por la culata porque la percepción general que hay es que este hombre es un traidor y es un loco, porque en el momento en el que él hizo esa grabación, cuando él era abogado de Trump, prevalecía el criterio de la relación y la comunicación abogado-cliente. El abogado y el cliente tienen una comunicación que no puede ser revelada, porque no debe perjudicar a ninguna de las dos partes. Sin embargo, en New York, que es un lugar donde son capaces de cambiar una ley para condenar a una persona, como ha quedado demostrado a lo largo de este proceso, le han dado valía a estas grabaciones y las han puesto ante la corte. El consenso es que esto está muy mal hecho y que Michael Cohen, lejos de ser un instrumento a favor de la fiscalía con este comportamiento, ha conseguido todo lo contrario. Por eso
Ayer, como parte del contrainterrogatorio, se le preguntó sobre este particular. Y él dijo que esas grabaciones él no las hizo en ningún momento para afectar a Trump. Que él hizo esas grabaciones para comprometer a Pecker, el señor Pecker, que fue el primer testigo que compareció como parte de este juicio, que era el encargado de atajar las historias que no convenían para el desarrollo de la campaña de Trump. Según él, al grabar estas conversaciones, podía presionar luego a Pecker para que fuera honesto y cumpliera con las razones por las cuales se había comprometido. Por supuesto, esta explicación yo no sé si se la creerá el jurado. Yo lo que sí sé es que esto no se lo cree nadie, porque esto se desmorona muy fácil. Si usted hizo esa grabación para presionar al señor Pecker, quien ha estado al frente de un conjunto de medios de prensa vigilando para evitar, comprar, acallar, destruir estas malas historias. Si esto era contra Pecker, ¿por qué el señor Cohen le ha entregado esta grabación a la fiscalía para que sea usada en un juicio contra Trump? ¿Qué cree Michael Cohen? ¿Que la defensa son unos estúpidos y que el jurado no se va a percatar de este detalle? Bueno, pues este fue el argumento que él dio para defenderse cuando en el contrainterrogatorio le preguntaron por estos audios. O sea, lo que dio fue, como es habitual, una respuesta sin sentido, porque la impresión que él transmite es que es un hombre que está improvisando constantemente. Él no responde, él improvisa, él habla, él teje una tela de araña de la cual, a todas luces, él va a terminar siendo la mayor víctima. Ya hay muchos juristas diciendo que se han dado cuenta, han bastado estas dos apariciones para entender que él nuevamente está mintiendo. Al mentir ante el tribunal en calidad de testigo, estaría cometiendo nuevamente perjurio. Esto es grave en cuanto al procesamiento y la ley. ¿Cómo se está viendo este contrainterrogatorio? Hay múltiples miradas. Evidencia. Analysts coming up right now. Andy McCarthy, Jonathan Turley, Jonas Bilbour. You've been following this Trump case. Michael Cohen back on the stand this morning. Lots of great things to get to. Jonathan Turley, let's get to you. Your name, I think, was invoked when President Trump was going through the list of commentators who have said, what in the world is going on at this courtroom? Well, you know, we've all been anticipating this day, probably more than yesterday. While people on other networks have said they were impressed that Cohen didn't lose his temper, that he was being questioned by the prosecutors that brought him to this party. So this is what he prepped for. None of us expected that he would disassemble under friendly questioning. This is going to be different. The one thing about yesterday that was striking is I thought that Michael Cohen may have committed perjury again. I mean, in my view, one of his answers just made no sense at all. He said that he taped his client, former President Trump, in order to keep David Pecker, the former publisher of the New York, the National Enquirer, honest and to make sure he paid. Well, first of all, it made no sense at all why he would do that. Pecker had been in communication with Trump himself, but it didn't make any sense at all. But Cohen seemed to try to find a reason for shattering every professional ethical standard and surreptitiously taping his client. Se ha encargado de romper con todos los requisitos éticos que establecen un proceso judicial. Y esto lo ha explicado
Jonathan Turley, que es un profesor brillante que ha estado analizando el juicio desde el principio y que ha sido citado por Trump en múltiples intervenciones, porque él ha visto mucho más que lo que han visto incluso los que están en la corte. Él está diciendo que esta es una violación ética profesional imperdonable en el terreno judicial, lo de traicionar la relación entre el abogado y su cliente. Esta grabación que se puso en la corte mostró que tuvo un final abrupto, lo cual le quita más credibilidad. O sea, Trump termina abruptamente de escucharse como parte de la grabación porque se dedica a responder otra llamada telefónica importante que le entró en el momento en el que Michael Cohen le estaba grabando. Trump ayer en la sala tuvo que agarrar los viejos audífonos del Tribunal de Manhattan, esos de esponjitas, redondos, los de cuando las reproductoras de discos, colocárselo con mucha atención, dicen que con cara de espanto al escuchar su propia voz en una conversación anterior, porque este hombre le había grabado de una manera indiscriminada, sin contar con él, sin haberlo consultado previamente, rompiendo ese precepto de la relación profesional entre abogado y cliente. Eso no se hace, eso no sirve, eso no cabe en la cabeza de nadie. Sin embargo, esa violación es posible en el estado de New York. Para Alvin Bragg, un fiscal de alto rango en New York al frente de este caso, presentar una grabación que refleje la ruptura entre el abogado y el cliente es algo normal. Esto es legal en New York. Esto no sería legal en ninguna otra parte. Esto parece un disparate. Cuando usted contrata un abogado, lo primero que usted habla con el abogado es acerca de esta relación abogado-cliente. Y eso establece un vínculo que no debe romperse bajo ningún concepto. Un rato más tarde, como parte de su aparición en el contrainterrogatorio, el señor Cohen se disculpó por antes haberle mentido al Congreso. Es como si alguien le hubiese advertido: no ha sido convincente tu delivery, es importante que el jurado entienda que tú estás muy arrepentido de antes haberle mentido al Congreso de los Estados Unidos, y el jurado no tiene por qué saberlo, porque simplemente tú no se lo has dicho. Hoy en el contrainterrogatorio tú tienes que hacer un mea culpa que muestre cuán arrepentido estás de haberle mentido al Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, cuentan que su delivery, a la hora de explicar ese dolor por el crecimiento de su nariz al estilo pinochesco, no fue del todo convincente. Fue una pasadita por arriba, lo cual ha llevado a que los analistas y la gente que ha seguido el juicio al pie de la letra establezcan el argumento más importante. Todos dicen: el gran problema es que el problema de Cohen, y vuelven a usar la palabra problema, es que tiene grandes problemas con la verdad. Decir la verdad no es algo que se le da a este hombre. Quiero escuchar más del análisis de este contrainterrogatorio al que le estoy dedicando todo el tiempo que se precise. Evidencia. And so it was really amazing to hear that answer, because I don't think anyone, certainly I didn't, believe it, that he was taping that to somehow benefit or affect David Pecker.
So, Jonathan, you mentioned the audio recording. The jurors apparently had heard this earlier in the trial, but it was played yesterday in court. We'll get it queued up. I should take note that apparently the call was cut off suddenly, and it was explained that Michael Cohen had received an incoming call, and therefore the recording stopped. We've got it. Here it was from yesterday. Cohen and Trump. Watch. I spoke to Alan about it when it comes time for the financing, which will be... Listen, what financing? We'll have to pay you. So pay with cash. No. I got... No. Check. Pay with cash. At the end, Trump says, check. All right? So we'll find out the significance. Did you have something, Professor? Yeah, you know what it sounds like with a lot of these conversations is it sounds a lot like a client being told by a lawyer what they're going to do. And now the lawyer is testifying against the client saying, you should send him to jail for doing what I told him to do. So the note from inside the courtroom, Maria Peronich tells us that es como un retruécano lo que explica el profesor. Dice aquí lo que suena es que el abogado le está diciendo al cliente lo que él cree que debe hacerse, cuando en verdad lo que el abogado tiene que hacer es conciliar con el cliente qué es lo que han determinado que es mejor para ambas partes. Es distinto. No es una imposición, es una conversación. Pero en ninguna de ellas, como dice el profesor, se justifica el hecho de que sea violada la relación abogado-cliente. No importa que en New York esto no importe. De todas maneras, es mal visto en el sentido judicial, porque es una excepción inventada para juzgar a complete la raya. Pero todo el mundo entiende que es una excepción, que es un extremo de la ley, y eso no es lo que se está esperando. Tremendo. ¿Y tú qué opinas?